Este fenómeno yo lo quiero conversar con aquellos que son especialistas en la materia, en que ven cuáles son las raíces psicológicas de este cambio, además de las cuestiones puramente políticas. Está con nosotros el licenciado Jorge Bilieri, que es el decano de la Facultad de Psicología y además profesor titular de Psicología Política. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por llamarme, ¿sí? Mira, Jorge, yo sé que sos una persona que tenés montones de líos hoy con tu trabajo y me tomo el atrevimiento de preguntarte ¿cómo ves vos este fenómeno que está en crecimiento, incluso en nuestro país, de unas tendencias fascistas de izquierda y del acercamiento que ha tenido, por ejemplo, dirigentes sindicales como Julio Piumato, que es nada menos que el secretario de Derechos Humanos de la CGT, con Alexander Dugin? Uh-huh. ¿Cómo interpretás este tránsito, digamos, de las derechas a las izquierdas y las izquierdas a la derecha, pero siempre manteniendo el contenido autoritario del mensaje, ¿no? Sí, y yo, más allá de un caso puntual de una persona, yo creo que hay que verlo desde una perspectiva más de un fenómeno de tipo de organización, en donde si nosotros nos remontamos al tema de la Revolución Rusa, del triunfo del marxismo, vamos a ver que el marxismo y el fascismo son enemigos, ¿sí? Muy fuertes, sí. Enemigos, ¿sí? Sin embargo, después, con el paso del tiempo y la puesta en funcionamiento de la Unión Soviética, nos encontramos con que se trata de dos totalitarismos y terminan teniendo un funcionamiento muy parecido, ¿no? Sí, perfectamente. Entonces, si nosotros lo vemos, una cosa son las premisas originales y otra cosa es lo que pasa después en el funcionamiento, ¿sí? Sí. El fascismo siempre se reivindicó verticalista, autoritario, tiene una concepción claramente autoritaria de cómo debe ser el funcionamiento de la sociedad, digamos, al unir el partido con el Estado, y el marxismo, desde el punto de vista teórico, planteaba algo distinto, que es llegar a un socialismo real en donde no hay gobierno, ¿sí? Sí. Sin embargo, sí, y pensar una sociedad igualitaria, ¿no? Cosa que el fascismo repudia completamente, ¿sí? El concepto de la igualdad dentro de lo social, digamos, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno incorpora, al menos desde nuestra perspectiva, cuando uno incorpora el leninismo al marxismo y se plantea el tema de la dictadura del proletariado, nos encontramos con que esta idea, que al principio es horizontal, pasa a tener un dictador. Y una vez que tiene un dictador se transforma en una estructura vertical. Y lo que antes eran premisas leninistas, por ejemplo, de seguir ideas y no personas, en los hechos concretos se transforma en seguir personas, en seguir líderes, ¿sí? Por ejemplo, Stalin, que es un líder personalista, autoritario, verticalista, y que hace todo lo contrario de lo que supuestamente en teoría debería ser el funcionamiento del sistema soviético. Y ahí ya tenemos un primer problema, ¿sí? Que lo que demuestra la historia es que los marxismos, el marxismo triunfante en revoluciones como la Unión Soviética, en Cuba o en Corea del Norte, no puede salir nunca de el periodo de dictadura del proletariado. Y esos dictadores se transforman en líderes personalistas, verticalistas, autoritarios, y ahí todo se empieza a aparecer, ¿no? Claro, y encontramos que al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que formaban parte del partido nazi van a formar parte del sistema policial de la República Democrática Alemana, por ejemplo. Claro. Y que no tienen mucho problema en pasar del nazismo al comunismo, porque se encontrarían dentro de una estructura política vertical
con una función policial que era la misma que la que hacían, y la persecución del opositor, ¿no? Exactamente, y el desprecio de las diferencias, el desprecio por la diferencia de pensamiento, de ideas, ¿sí? Sí. Y entonces ahí lo que tenemos es que todos terminan teniendo un enemigo común, y el enemigo común que tienen es las ideas liberales, ¿sí? No desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista filosófico, ¿sí? El liberalismo desde el punto de vista filosófico. Y la concepción republicana y la idea de democracia, ¿sí? La concepción republicana lo que plantea es la desconfianza del poder, es crear un sistema en que nadie tenga el poder absoluto. Y estos otros regímenes autoritarios lo que buscan es justamente todo lo contrario. Jorge, ¿Sí? una pregunta, mi nombre es Liliana Magrini. Sí. Entonces, podríamos decir que hoy en día la tendencia a nivel mundial o bastante generalizado es que ya no podemos hablar de izquierdas y derechas, sino que hay una tendencia a este liberalismo filosófico, republicanismo, o lo contrario, o aquello que tiene que ver con el autoritarismo y que viene hoy en día de la mano del populismo. Bueno, lo que pasa es que ahí vayamos también a esto que estamos hablando de la lógica vertical o una lógica más horizontal. Uh-huh. También siempre tiene que ver con un factor fundamental, emocional, que es el tema de el miedo y la incertidumbre. Uh-huh. Siempre que las sociedades perciben situaciones de incertidumbre, de disolución, o sea, de miedo, tienden a la búsqueda del orden, y por lo general el orden no lo provee un sistema, sino que lo provee algún líder, ¿sí? Alguna persona que se encarna como aquel que va a volver a poner orden, ¿sí? O que los va a proteger de alguna manera de la situación de incertidumbre en la que viven. Siempre que hay crisis fuertes, por ejemplo, la salida es hacia el orden y hacia esta generación de gobiernos más autoritarios, ¿sí? Hacia el fenómeno europeo, hacia el paternalismo, digamos. Bueno, claro, sí, pero esto es algo que ya es sabido por los griegos, digamos, ¿sí? Cuando discutían Platón y Aristóteles y el tema de las formas de gobierno y demás, y se sabe que siempre de las crisis se sale, dirían, como por derecha, ¿sí? Por el orden. Cuando hay miedo se sale por la búsqueda del orden, de restaurar el orden. En Europa es claro el tema de la crisis financiera, de la burbuja financiera del 2008, junto con el tema de algunos efectos de la globalización y las masas migratorias, los problemas de Medio Oriente, generaron una situación de muchísima incertidumbre entre la población, fundamentalmente aquellos que están menos capacitados, ¿sí? Los que tienen menos herramientas para desarrollarse en una sociedad más competitiva. Y esos son la base sobre la cual se suben después los liderazgos de características más autoritarias, ¿sí? Que aprovechan y rechazan, por ejemplo, el tema de la diferencia, el tema de aparecen como planteando, bueno, que ellos los van a proteger de lo que genera o la globalización, o la clase política, o algún enemigo externo, o los migrantes, ¿sí? Es el discurso bastante común de los populismos, ¿sí? Claro, curiosamente esto que estás describiendo se está dando hoy en día en Inglaterra, cuando se supone que ellos no debiera ser una sociedad con miedo, ¿no? Bueno, depende de qué sectores. Depende a qué miedo a qué. Bueno, es que el miedo el miedo, hay un miedo que genera la globalización, que es a la pérdida de identidad, ¿sí? Hay otro miedo que tiene que ver con el tema de los cambios que se producen en lo cotidiano, ¿sí? A la incorporación, por ejemplo, en el caso de los europeos, de mucha gente migrante, que aquellos que tienen menos recursos los ven como un adversario que les va a quitar el trabajo, porque es sabido que los migrantes llegan y trabajan por condiciones menores, por menos sueldo o peores condiciones de trabajo que los locales. Entonces aparecen como un competidor. En un escenario de crisis económica, las clases trabajadoras o más bajas ven esto como una amenaza muy seria. Sí. ¿Sí? Entonces siguen
y votan aquellos que les dicen que les van a resolver esos problemas, que seguramente no se nos van a resolver, pero es que es lo que aparece como la esperanza y la motivación de por qué ese corrimiento, ¿sí? Tendemos a preferir las explicaciones sencillas, ¿sí? Sí. Nos gustan las cosas simples, y los líderes populistas lo que hacen es proveer respuestas simples a problemas complejos. Este es Trump, por ejemplo, diciendo la culpa la tienen los mexicanos y los inmigrantes, y los políticos de Washington construyamos un muro y yo les voy a resolver los problemas y vamos a ser el país grande que fuimos en algún momento. ¿Sí? Ahora, lo que podría decirse es que en una situación de, digamos, de conflicto social, de crisis económica, de cambio de las costumbres, de pérdida de sentimiento, de pérdida de identidad, las clases más menesterosas o que están en situación de riesgo buscan el comandante que mande parar, digamos. Esta sería la idea, ¿no? El líder... Exactamente, sí. Y esto puede tener, en el caso de los populismos, a veces connotaciones que nosotros podemos identificar más de izquierda o más de derecha desde el punto de vista económico, ¿sí? Sí. Pero desde lo discursivo, el populismo europeo aparece como más de derecha porque tiene rasgos más xenófobos, ¿no? Y es más fuertemente contrario a la inmigración y es mucho más claro en ese sentido. Sí, además con el aditamento de una religiosidad, ¿no? El tema del islamismo, estoy un poco así, imbuida de la cuestión turca. Vengo de Turquía, de haber pasado unos 2 semanas allí, y justamente con la elección en Estambul y demás, y esta cosa del viraje de Erdogan hacia una derecha tan extrema y nacionalista y con esta cosa del islamismo a flor de piel, o sea, es volver de la República Turca de Atatürk, volver hacia atrás, volver nuevamente al califato, ¿no? Sí, hay un proceso, y en algunos lugares, en algún punto se exageró después cuando vinieron las elecciones de la Comunidad Económica Europea. En realidad no se dio el crecimiento que se suponía que podía llegar a tener todos los sectores más anti-europeos y demás. Con lo cual, digamos que después realmente esas sociedades votaron y mantienen, digamos, la lógica de la comunidad y de los republicanos. Pero los republicanos suelen entrar en cuestión si no hay una sociedad que tenga instituciones fuertes y como lo que nos pasa a nosotros en la Argentina, ¿no? Que somos una democracia que no tiene instituciones fuertes, y entonces la concepción republicana, lo que son las ideas liberales de la diversidad, filosóficamente, no económicamente, sí. Entran en juego, porque si no se resuelven las cuestiones, por ejemplo, económicas, lo que aparece es, por ejemplo, el miedo a la incertidumbre a perder el trabajo, a perder el poder adquisitivo, y entonces lo que se busca como salida es aquel que dice que va a resolver los temas, ¿sí? Aquellas figuras que aparecen como que serían las condiciones para resolverlo. Miren, nosotros vamos a hacer que ustedes tengan más plata, que consuman más, qué sé yo. Esas promesas después siempre terminan como terminan, ¿no? Sí, un fracaso, dándose la cabeza. Es un fracaso, ¿sí? Pero bueno, ese es el desafío, ¿sí? Ese es el desafío de las democracias y de las repúblicas, ¿sí? De la concepción republicana en relación al poder, que el sistema tiene que funcionar y tiene que proveer de las condiciones para que vastos sectores de la población no salgan a buscar los líderes mesiánicos. El líder carismático. Jorge, claro. Hay un caso que yo creo que europeo, ¿no? Digamos que es el caso de Rusia, que es europeo y asiático, son las dos cosas, ¿no es cierto? La salida del comunismo con Gorbachev, que era un líder bastante liberal en ese sentido, ¿no? Yo creo que era el más liberal de todos.
viene sucedido por un demagogo que es Boris Yeltsin, con características personales muy particulares, que lleva a Rusia a un estado de caos realmente, ¿no? De guerras externas, de peligro de guerra civil. Y él es sustituido por Vladimir Putin, que tiene características muy peculiares. A tu juicio, Putin encarnaría esa figura del líder autoritario que pone orden en una situación de caos y que no conduce a Rusia, como era esperable, hacia un sistema republicano, sino a un sistema diferente. ¿Cómo caracterizarías el régimen de Putin desde tu perspectiva? Bueno, el régimen de Putin tiene claras características autoritarias, pero está soportado sobre una cultura del pueblo soviético, que cuando les hacen del pueblo ruso en realidad, que cuando toman encuestas para ver cuáles son sus líderes más importantes, más reconocidos a lo largo de la historia, son Stalin y Pedro el Grande, ¿sí? Sí. Y entonces lo que tenemos es una sociedad que tiene una tendencia muy fuerte a seguir a líderes personalistas, ¿sí? Sí, sí. Y Putin no hace otra cosa que encarnar ese lugar, y con el planteo de volver a Rusia a su esplendor, el imperio ruso, y los rusos siempre tuvieron el problema que vos planteabas bien al principio, de que son europeos pero no son europeos. Sí, Nunca se sintieron reconocidos por los europeos como europeos. Pedro el Grande construyó San Petersburgo tratando de hacer una ciudad que fuera europea para que fuera reconocida por los europeos, ¿sí? Sí. Siempre tuvieron ese problema. Pero esto que describís se parece bastante a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Esta búsqueda de un líder antiguo que nos represente a todos, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es además ellos tuvieron otro proceso, ¿no? Tuvieron la salida del comunismo. Con la salida del comunismo, todo lo que estaba tapado por la represión apareció. Entonces aparecieron todas las diferencias previas a la Revolución Rusa. Y entonces salieron los regionalismos y las diferencias religiosas y culturales y de idiomas, y eso generó toda la fractura que tuvo la Unión Soviética, y además se terminó constituyendo el Estado sobre lo que era el aparato represivo de la KGB y del establishment del Partido Comunista. ¿Sí? Entonces, Rusia tiene un Estado con algunas características muy particulares, ¿no? Tiene un líder muy fuerte y tiene que algunos de los que eran antes miembros de la KGB, del servicio secreto y demás, se transformaron en millonarios porque se fueron quedando con las empresas del Estado. Sí, algo parecido, ¿no? Por eso, en algo, no sé por qué, siento que un tufillo algo que conozco. Claro, pero entonces ellos tuvieron un proceso muy, muy particular, ¿sí? Así como fue particular la Revolución Rusa, fue particular lo que tuvieron como proceso posterior. Nosotros tenemos una dificultad que es nunca terminamos de consolidar realmente la democracia republicana, ¿sí? Y eso se expresa claramente en una sociedad anómica, que no respeta las leyes, porque nuestra propia dirigencia tampoco las respeta, ¿sí? Bueno, si ya están queriendo terminar con el Poder Judicial... Bueno, por eso justamente a eso hago referencia, ¿sí? Que nosotros estemos discutiendo en el siglo XXI, después de 35 años de democracia seguida, si tenemos una república o tenemos algún modelo de democracia a la Argentina, marca claramente cuáles son los problemas institucionales que tenemos, nuestra debilidad institucional. ¿Sí? Porque en otros lugares, en Francia, por ejemplo, que es el caso más claro, los intelectuales pueden salir y decir cualquier cosa. Foucault escribió un montón de libros cuestionando el poder y demás, y la República Francesa jamás se conmovió, ¿sí? Ni tampoco intentó echarlo, ni meterlo preso. Intentó echarlo, pero tampoco le dieron, no le prestaron mucha atención, ¿sí? En cambio, la diferencia con nosotros es que puede salir alguien
qué sé yo, como Mempo Giardinelli, y que no es Foucault, pero bueno. Que no es Foucault, por ejemplo, ¿sí? Y puede salir y decir cualquier cosa, y acá todos nos preocupamos porque puede llegar a pasar. Sí, es cierto, ¿Sí? eso es lo peor, es Puede cierto. llegar a pasar, sí, entonces eso se habla de nuestra debilidad institucional. No, sobre todo porque los que hemos desarrollado nuestra adolescencia sin el poder legislativo, que existiera solo dos poderes era como lógico, o sea que la República no fue para nosotros un modelo, ¿no? No, claro. No teníamos tres poderes, Claro. y eran dos con uno bastante débil, ¿no? El judicial Pero sin siempre duda, tuvo... pero es que los países se vuelven fuertes institucionalmente cuando obviamente sus instituciones funcionan y la sociedad cree en sus instituciones. Nosotros estuvimos haciendo una encuesta desde la cátedra en relación a el prestigio de las instituciones, sí, lo hicimos en relación a cuáles eran las instituciones que le parecían más corruptas, y la justicia está a la cabeza, ¿sí? Claro. Y la justicia es un pilar central Es un problema. de la lógica de funcionamiento del sistema republicano, porque es la que garantiza la igualdad ante la ley. Entonces, si la visión de nuestros conciudadanos es que la justicia no es objetiva y que es corrupta, el sistema presenta dificultades muy serias, ¿no? Jorge, vos desde la perspectiva como profesor universitario y al frente de una facultad tan importante como la de psicología, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esta pasividad o aceptación de la gente joven de proclamas como la de Mempo Giardinelli? O sea, ¿qué explicación habría en el ambiente intelectual o juvenil de esto? Es que yo no sé si hay tanta pasividad de parte de la gente joven. Eso hay que hacer una investigación y verlo bien, porque ahí lo que tenemos es, por ejemplo, Esper tiene una intención de voto, la intención de voto que tiene es básicamente en jóvenes, entre 18 y 30 años, ¿sí? Sí. Y entonces, y él aparece como un crítico muy fuerte del sistema político. Entonces habría que ver bien. Sí, pero porque los jóvenes son ácratas por naturaleza. Claro, habría que ver bien qué pasa con los jóvenes, ¿sí? Bueno, pero el ácrata no quiere tener un sistema de gobierno. No, pero no es que son ácratas. Los jóvenes, o sea, lo que sí son, a ver, son contestatarios y son críticos de los sistemas, de los distintos sistemas y demás. Acá lo que habría que analizar bien es en qué andan los jóvenes, ¿sí? Sí. Que estén a un porcentaje importante acompaña a Esper es un dato. Después hay cosas que dice, bueno, sí, no, los jóvenes estaban con Cristina o en la Cámpora, habría que verlo cuánto es así. Yo lo que veo en la facultad es un desinterés muy marcado por la política. ¿Sí? Un desinterés muy marcado por la política, como que es algo que no les interesa, que no tiene ninguna mayores expectativas, ¿sí? ¿Qué opinás respecto de este avance de lo verde en toda Europa? En Alemania han avanzado mucho los verdes. Sí. Un problema que hubo en Estambul en el 2013 con la defensa de un parque, el Taksim Gezi, que produjo esa revuelta del parque con grupos ecologistas que comenzaron a protestar porque iban a desarmar ese parque, y se armó una revuelta impresionante, y eso hizo que el régimen se hiciera más violento todavía, hubo una represión brutal, y eso en ese momento como que los verdes perdieron, los ecologistas perdieron, ¿no? Pero luego causó en la población de Estambul una mayor participación y una mayor concientización respecto de lo que necesitaban como verdes. Y ahora, varios años después, gana Imamoglu a todo el poder que tiene Erdogan en una segunda elección, cuando en una primera, en marzo, había ganado por un 0,2%, asume, y a los 17 días lo deponen porque dice que fue fraudulenta la elección. Y ahora vuelven a votar, 800.000 personas, o sea, 9% por arriba de lo que había votado la primera vez.
O sea, esto es un fenómeno de los jóvenes, esto es un fenómeno de las Sí. personas que tienen más conciencia de lo ecológico, ¿no? O Sí, sea, es un tema bastante generacional. por ¿sí? ese lado, yo creo que a los jóvenes les viene más por el lado de lo ecológico, por otro lugar, que no son los partidos políticos. Exactamente, sí. Sí. Hablamos con Mario Al menos- recién al de la menos crisis en- de los al- partidos políticos, ¿no? Al menos en otros lugares, sí, al menos en Europa, al menos acá no, el problema que tenemos en la Argentina es que no tenemos muchos datos, sí. De nosotros Tenemos mismos, de datos nosotros mismos no tenemos datos, claro. ¿Eh? De nosotros mismos. Claro, no tenemos datos de nosotros mismos. Mm. O sea, tenemos muchas encuestas de intención de voto, de qué sé yo, imágenes de candidatos. De eso hay miles, ¿sí? Y todo el tiempo, y se multiplican. Pero después lo que es datos, para saber en qué andan nuestros jóvenes, que ¿sí? Qué les pasa, qué piensan, si tienen más o menos conciencia en relación a lo ecológico y demás, no hay muchos datos. No, lo único que más o menos anduvo el año pasado fue todo el tema del pañuelo verde o el pañuelo azul, que eso sí, pero bueno, hay tampoco muchos, tenemos datos, pero tampoco hay tanto dato. No, pero ahí se llevaron una sorpresa. Yo lo charlé con mis estudiantes este cuatrimestre y el año pasado, y estaban todos sorprendidos, porque todos creían que todos los jóvenes eran progresistas y que lo del aborto era como una obviedad que iba a salir. Y cuando vieron las marchas importantes que hicieron los celestes, que también estaban llenos de jóvenes, eso les generó como una sorpresa, que cómo puede ser, digamos, claro, ¿sí? Jorge, y no terminaban de entender que fuera posible que hubiese jóvenes que estuviesen en contra del aborto y que además se manifestaran y que además fueran tantos, ¿no? Y entonces, nada, eso me parece que estuvo muy bien, ¿sí? Que estuvo muy bien que se tomara nota de la diversidad y que, por ejemplo, hayan podido participar y estar esperando la votación y todo, y que no hubiese habido ningún tipo de hecho de violencia ni nada. Me parece que eso estuvo muy bien, que habla muy bien, ¿sí? De un crecimiento, de cierta madurez. Porque de eso se trata la democracia, ¿no? De tolerar la diferencia, de tolerar a aquel que piensa distinto. Obviamente quizá lo que no tenemos es partidos políticos fuertes. Yo creo que se han desintegrado los dos partidos mayoritarios que siguen teniendo vigencia en el interior del país, pero ya no la que tenían. Y todo se ha mezclado, ¿no? Y de repente ahora representa más un pañuelo verde o un pañuelo azul, o representa más una iglesia evangélica, o representa más un equipo de fútbol que un partido político. Bueno, lo que pasa es que lo de los pañuelos verdes o el pañuelo azul o celeste es un tema bien concreto, ¿no? Sí. Es una causa muy clara y bien concreta. Los discursos de los partidos políticos suelen ser ambiguos. No hay partidos, es cierto, y lo que hay es personas. A pesar de que la Constitución reformada de Menem y Alfonsín establece que no puede haber candidatos que no vayan dentro de partidos políticos, lo cierto es que los partidos políticos no existen. Sí, entonces los candidatos buscan cualquier partido político como para presentarse. Es el caso de Esper, por ejemplo. ¿sí? Busca un partido político, para el partido político dice, no, nos vamos con otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo el partido político finalmente, ¿cuál es la importancia del partido político? Que se estructura en función de algún tipo de ideología, de una serie de principios y valores y con una propuesta para llevar adelante, para transformar la sociedad. Sí, como las de Groucho Marx. No, pero claro, y eso ya no aparece así, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de un partido que está un poco con un poco con aquel, un poco con el del otro lado? Claro, entonces, nosotros siempre tuvimos el peronismo como partido claramente mayoritario, que es un populismo, ¿sí? Y tuvimos el radicalismo ubicado como un partido minoritario que, a diferencia del peronismo, tenía un poco más respeto por la lógica de funcionamiento institucional. Pero no lo podíamos ubicar
como un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha, como solía ser en las democracias más consolidadas. O sea, que tampoco podemos identificarlo como el republicanismo puro. Tampoco. Porque ¿sí? porque también se sumaron a cuanto golpe militar pudieron. Bueno, pero o sea, sí, pero esa es la historia de la historia de la Argentina, ¿sí? De cómo se fueron y algunos participaron de un golpe y otros participaron de otro. Digo, el peronismo surge de un golpe de Estado. Ajá. El radicalismo a veces se sumó a golpes de Estado, el peronismo se sumó a golpes de Estado, porque el golpe de Estado era como un mecanismo habitual en nuestra sociedad. Sí, como si fuera un sistema parlamentario. Sí, o sea, cuando había demasiado de tumulto, la democracia genera disputa, de movilizaciones, cosas. Cuando había demasiado ruido, se veía venir un golpe de Estado para que ponga el orden. ¿sí? Jorge, te voy a hacer una última pregunta para redondear un poquito la cuestión. Nosotros, lo que salió de la conversación es que hay, digamos, una propuesta personalista y otra más institucionalista. La personalista serían los líderes carismáticos y la institucionalista la que se arma alrededor de partidos políticos. ¿Vos crees que los partidos políticos tendrían que reformular sus agendas e incorporar temas que los tienen afuera? ¿O que es un problema de otro tipo el que los afecta? No, sí, yo creo que los partidos políticos deberían reformular su agenda y volver a lo que era el trabajo anterior del partido político y de la militancia política, que es tener ideas, proyectos, valores y tratar de convencer a la población. Hoy lo que aparece bastante es como que si se hubiese invertido, ¿sí? Se toman decisiones a partir de encuestas en relación a interés de la persona o imágenes de los candidatos, y se adaptan a aquello que se supone que quiere la gente, ¿sí? Y entonces eso me parece que es un dato no menor. Por otro lado, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre el sistema más básico y tradicional es volver a la tribu, ¿sí? Sí. Siempre tiene que ver con los sistemas más verticales de organización. El tema de la concepción más republicana y de poner límites al poder es bastante más nuevo, novedoso, es propiamente occidental y tiene la dificultad de que cuando aparecen situaciones de incertidumbre, eso se pone en cuestión y la búsqueda también sigue siendo la de aquella persona que ponga orden. Por eso el tema es complejo, ¿sí? El tema es complejo. No hay sociedad que funcione sin liderazgos, ¿sí? No hay grupo humano que funcione sin liderazgos. Hay un estudio hecho por Donald Brown en los 90, que es un antropólogo que hizo un estudio de varios años comparando, buscando aquellas cosas comunes que hacían distintas culturas, desde los que quedan todavía cazadores recolectores de tribus, pasando por las sociedades más modernas y demás. Y uno de los que aparece como universales es el tema de los liderazgos. Todos los grupos humanos funcionan con liderazgo, ¿sí? Entonces, no es que podemos prescindir de los líderes. Lo que incorpora la lógica republicana es poner un límite a esos liderazgos. Que uno puede ser presidente durante tanto tiempo, después no puede volver, que tiene controles para que no haga lo que quiere, ¿sí? Sí. Es así de simple. Después adquiere una complejidad mucho mayor cuando uno lo piensa en relación a los poderes y demás, y todas las estructuras y andamiajes institucionales. Pero básicamente la idea es sencilla. Es poner un límite al poder del líder para que no haga lo que quiera, ¿sí? Está bien. El tema de tener un líder nos resuelve varias cuestiones, ¿sí? Y los liderazgos verticales resuelven varios temas psicológicos. Fundamentalmente nos resuelven el tema de tener que tomar responsabilidades por nosotros mismos, ¿sí? Claro, me si saca tenemos a alguien que nos dice lo que tenemos que hacer, la responsabilidad no es nuestra.
Pero vamos a un cesarismo. Dejo de ser ciudadano para que me proteja a alguien. El emperador. Al emperador, al cesarismo. Bueno, pero eso aparece siempre, ¿sí? Eso aparece siempre. ¿Sí? Hay algunas personas que quieren ser autónomos y hacerse cargo de su vida y tratar de desarrollarse y demás, y entonces eso es lo que les va a interesar, que haya límites al poder, ¿sí? Y va a pedir que le permitan a él desarrollarse individualmente, y hay otros que van a preferir que haya alguien, ¿sí? Está bien. Que tome decisiones por mí. Pero por supuesto, porque eso resuelve problemas, ¿sí? Resuelve el problema de hacerse cargo de uno mismo, ¿sí? Nos quita la responsabilidad frente a nuestras decisiones o acciones, ¿sí? Es muy económico desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Bueno, Y es lo que está siempre presente en la lógica de los autoritarismos, ¿sí? El tema de la sumisión, la obediencia. Jorge, hemos abusado, pues sé que estás con unas Sí. reuniones así, pero te estoy enganchando para temas que te gustan, así que te estoy haciendo una trampa psicológica. Así que, mira, te agradecemos mucho Gracias. y te voy a llamar nuevamente para seguir. Sí, yo les digo algo, miren, nosotros estamos tomando encuestas desde la facultad, desde un observatorio que armamos hace poco para justamente resolver este tema de que no hay datos, ¿sí? Entonces me comprometo con ustedes, en cuanto tengamos datos, nos ponemos en contacto y podemos hablar sobre lo que vamos descubriendo. ¿Qué les parece? Perfecto, excelente. Perfecto, gracias. Eso. Excelente. ¿Sí? Gracias. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Hasta luego, suerte. Chao, hasta luego.